Y qué mejor escuchar justamente al sector de los empresarios hoteleros. Por eso establecemos comunicación con el maestro Antonio Chávez, presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, y justamente para que se exprese en el sentido de lo anunciado por el presidente de la República. Maestro Chávez, muchas gracias por estos minutos para MBS. Al contrario, Enrique, muchas gracias y aprovecho para felicitar el año a ti y a todos tus oyentes. Igualmente, maestro, ¿qué le parecen estas declaraciones del presidente de la República? Él dice que ha recibido una respuesta favorable por parte de los hoteleros para este nuevo trazo de la ruta del Tren Maya que se va a construir, que se está construyendo. ¿Y cuál es la expresión de ustedes desde el punto de vista de los empresarios hoteleros? Indudablemente es así. Esto corresponde a una solicitud de hace meses que hicimos directamente a Fonatur al conocer el trazo original que tenían previsto en el tramo 5, concretamente, que es el de Playa del Carmen hasta Tulum, donde por el trazo, como bien dijo el presidente, se afectarían las entradas de hoteles de cadenas hoteleras muy importantes, internacional, y con un número de habitaciones importantes, y no solo eso, sino el tema vial, el tema social en cuanto a los colaboradores. Calculábamos retrasos de entre 3 y 4 horas para llegar a sus puestos de trabajo, más sus 8 horas, más otras 3 o 4 para volver. Esto se convertía en algo inhumano, ¿no? Y en una vía tan importante que une el norte con el sur, donde las estadísticas nos dicen que hay entre 2.800 y 3.000 vehículos por hora. Entonces, solicitamos a Fonatur sentarnos en una mesa de trabajo seria y analítica y buscar soluciones de una desviación de ese tramo para evitar, pues después de 2 años de pandemia, otros 2 años donde se viera afectado el sector turístico, que es de lo que vivimos el 95 o me atrevería a decir el 100% del estado de Quintana Roo, ¿no? Entonces, tuvimos una reacción muy positiva de Fonatur, lo tengo que decir, por parte de Rogelio Jiménez Pons. Hubo una apertura y un entendimiento a nuestras inquietudes y a nuestras preocupaciones, ¿no?, en cuanto a cómo se quería hacer y por dónde. Lo entendieron perfectamente, dimos soluciones, insistimos siempre en todo nuestro comunicado que nosotros, el sector turístico empresarial, no estamos en contra del Tren Maya, al contrario, pero sí buscar de las formas que se viera afectado en lo menos posible una obra de esta magnitud, pues a un sector tan golpeado como ha sido el del hospedaje, ¿no? Y en una zona tan importante que es la más importante de México y del Caribe en lo que se refiere a turismo. Y se está trabajando muy fuertemente en este nuevo trazo. Yo anoche tuve otra reunión más, de las ya últimas, donde ya se están haciendo pequeños cambios en el nuevo trazado, y donde, como bien decía el presidente de la República, afectan a terrenos de la parte continental, donde en un altísimo porcentaje no hay construcción aún, y lógicamente tienen toda la colaboración y todo nuestro apoyo en que se haga por ese lado el nuevo trazo del Tren Maya, ¿no? Este nuevo trazo, justamente con lo que usted nos dice, sí estaría involucrando, digamos, algunas áreas importantes de hoteles, porque, bueno, en la Riviera Maya, que es una franja realmente hermosa, que circula entre la carretera que conecta justamente el aeropuerto de Cancún con toda la zona hotelera de el Caribe, de ese lado de la costa. Bueno, hay franjas muy amplias de zonas hoteleras y que estarían resultando afectadas, maestro, pero que ustedes han manifestado hay una buena negociación y una buena capacidad de diálogo con las autoridades federales para que les afecte lo menos posible, pero sí hay afectaciones, me imagino. Miren, con el trazo que veíamos anoche, ya no habría ninguna afectación en terrenos donde existen construcción. Como le digo,
muchos de estos grandes hoteles tienen terrenos en la parte continental donde muchos de ellos sí tienen construcción, y lo que se buscó es pasar justo por detrás o por el borde de ese terreno donde ya no afecte en per se a la construcción, y muchos de los otros terrenos que no tienen construcción aún, pues ceder una parte y negociar esa parte donde pueda pasar el tren, y bueno, ceder una parte de ese terreno, porque lógicamente nos afecta menos ceder una parte de un terreno donde no hay construcción a ceder parte de la entrada de un hotel que ya está construido con todos sus servicios en esas zonas, ¿no? Le doy ejemplo de que, por ejemplo, habían hoteles donde le pedían entre 17 y 20 metros de profundidad por todo lo largo, y esos metros significaba pasar por encima de las plantas de tratamiento, edificios de colaboradores, generadores eléctricos, o sea, era imposible. Entonces, al hacer un planteamiento serio y lógico, pues las autoridades entendieron de que eso no podía ser así. Entonces, afectaciones en per se de construcciones, aunque sea en la parte continental, no hay, porque se buscó la manera entre las dos instituciones, entre Fonatur, gobierno federal, y el sector turístico, el que no existieran esas afectaciones. Y creo que hemos buscado una solución muy factible para ambas partes, para que el tren pueda ser una realidad y que el sector pueda seguir trabajando y no siendo afectado, porque vuelvo y repito, no era solamente el hotelero, era el turístico en general. Hay muchas cosas alrededor del turismo, como son proveedores, colaboradores, tours, el propio turista cuando llega y sale al aeropuerto. Era un sinfín de cosas tremendo que podían afectar gravemente no solo al sector, incluso a los gobiernos federales, estatales y municipales en sus recaudaciones, al fin y al cabo, ¿me entiende? Entonces, entendieron perfectamente nuestras inquietudes y nuestra solicitud, y de ahí que se esté trabajando en una solución para que ambas partes sigamos adelante y estemos lo mínimo afectado posible, ¿no? Pues es una buena noticia, sin duda, escuchar de usted como presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya que no hay controversia, que hubo negociación, que no va a haber afectaciones a las zonas hoteleras que ya están, digamos, edificadas, y que, bueno, pues el Tren Maya será una oportunidad sin duda de desarrollo para quienes lo quieren ver así, para quienes consideran que no es una obra prioritaria de esta administración teniendo tantas necesidades. Ahí están los puntos de vista para que cada quien los analice desde su perspectiva. Don Antonio, y finalmente quiero aprovechar esta llamada para preguntarle cómo van con el tema de la seguridad, porque Quintana Roo lamentablemente también se ha descompuesto con el tema de pues el avance de la delincuencia, y pues hemos tenido noticias muy negativas sobre hechos que han costado la vida, incluso a personas en zonas turísticas, y que pues de alguna forma involucran el desarrollo de su industria, pues con el turismo extranjero y nacional, que siempre está checando información y que pues puede, digamos, ahuyentarse por un clima de inseguridad. Sí, efectivamente esto fue otra solicitud que hizo el sector empresarial, ya no solo la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, sino en conjunto con las demás asociaciones e instituciones de la Riviera Maya, en cuanto a que el tema de seguridad es algo prioritario en un destino turístico. Lógicamente, estos pequeños incidentes que hubo, que cuando eso existe entre bandas en una región remota, pues lógicamente no se hace viral. Cuando ocurre, lógicamente, en una playa y a la luz de los turistas, en un destino donde se reciben entre 100 y 200,000 turistas a la semana, pues lógicamente se hace mucho más notorio. Viral y notorio, exactamente. Hicimos una solicitud no solo al gobierno federal, sino a las instituciones, en concreto al gobernador del estado. Se hizo una mesa de seguridad muy importante que sigue trabajando con
con el secretario de Defensa, el general de la Marina, de la Guardia Nacional, del Ejército, instituciones como por ejemplo el secretario de Seguridad Estatal, los presidentes municipales y un sinfín de empresarios que están, vamos, preocupados por la seguridad del Estado, ¿no? Se hizo muchos avances, hay muchos de ellos que lógicamente se pueden hacer públicos y otros no por lógica tema de seguridad, pero se ha habido un gran avance. De hecho, de ahí la respuesta del gobierno federal en mandar a 1.500 efectivos entre Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, los cuales patrullan las zonas turísticas, las calles, controles en carreteras, en las playas, que a lo mejor visualmente pues puede decir, bueno, visualmente un turista puede decir ¿qué pasa que el ejército en las playas? Pero fíjese que ha sido de una muy buena aceptación. Esto le da tranquilidad al turista, a los visitantes, también da una tranquilidad al sector de que el gobierno federal se preocupe por un destino como este, mandando a esos elementos. Se está haciendo un sinfín de cosas a nivel conectando comercios y hoteles, sus cámaras de acceso y de las playas al C5 para que pueda haber una respuesta mucho más rápida, un tema de vigilancia, de prevención, al tener una red de vigilancia mucho más grande conectando las cámaras de las empresas hacia el C5, ya no solamente las del gobierno municipal o estatal. Entonces, todo esto está dando un resultado fuerte y que lógicamente es un tema donde es de largo recorrido y de no bajar la guardia, porque estamos luchando contra un ente pues de mucha fuerza y muy complicado, ¿no? Pero lógicamente está dando sus resultados, porque de ahí que no se hayan visto otros tipos de incidentes de esa magnitud que hubo como por ejemplo ocurrió en Tulum, ¿no? Pero también hay que tener en consideración que eso fue ese caso, pero también tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, pasan cosas como pasó en Estados Unidos en una demostración y se llevaron a 56 personas por delante. Entonces, dentro incluso de esta inseguridad, somos un país y un destino muy, muy seguro, muy seguro. Qué bueno, y que siga siendo así, maestro Antonio Chávez. Gracias por estos minutos para MBS, presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya. Estamos en comunicación. Al contrario, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, maestro.